la tasa de ahorro de las familias españolas está históricamente muy elevada y es algo que llama mucho la atención porque al fin y al cabo venimos de sufrir un episodio inflacionario que nos llevaría a pensar que los ahorros de los españoles han bajado, porque las cosas están más caras, necesitan más dinero para comprar esas cosas que están más caras y los salarios todavía no han recuperado el suficiente poder adquisitivo para que eso nos pueda dar un poco igual, que hayan aumentado tantísimo los precios, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la tasa de ahorro, insisto, de los hogares españoles esté tan elevada por encima de los años anteriores a la pandemia? Lo que vemos, y luego lo observaremos con más detenimiento en algunos gráficos, es que esa tasa de ahorro después de la pandemia, que obviamente la pandemia se disparó porque no podían ni salir de casa, no había tampoco establecimientos en los que comprar, se disparó, la gente tenía mucho más ahorro, pero es que ese nivel no ha bajado, o sea, bajó bastante, pero no ha bajado mucho y sobre todo se mantiene en cotas históricamente altas. ¿Cómo es posible? Bueno, pues aquí vamos a analizar y vamos a explorar algunas hipótesis para al final darle algún tipo de respuesta. Porque hay muchos factores que podrían ayudar a explicar esto y vamos a ver cuáles son más relevantes y cuáles son menos relevantes. Entonces, fijaos, vamos a partir aquí de, si llego aquí, de los datos que tenemos, ¿vale? Los datos que tenemos son los recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos la tasa de ahorro de las familias. Os recuerdo que son los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, que coges todo lo que ahorran y lo comparas con toda la renta que tienen, ¿no? Entonces es como, oye, bien, los hogares están ganando 100, pero ¿cuánto de esos 100 euros que han ganado se quedan ahorrados y no se utilizan para comprar bienes y servicios o invertir? El 13%, ¿vale? Actualmente en España, cogidos en su totalidad, es importante mencionar esto, es como conjunto los hogares españoles, de todo lo que ingresan, ahorran el 13%. Claro, eso es una tasa, es un nivel muy elevado en comparación con el pasado. Ahí podéis ver que antes de la pandemia teníamos unas tasas que no superaban, perdón, el 11%. Es decir, y la evolución ha sido la siguiente. La pandemia, como ya comentaba, se disparó hasta el 25%, pero bueno, eso es algo excepcional. Y luego llegó a bajar hasta por debajo del 10%, incluso por debajo del 9%, cotas más lógicas, ¿vale? Esto ocurrió para principios de año 2022. Y luego resulta que empezó a subir, y a subir, y a subir. Y ahora mismo, aunque os parezca que haya habido ahí una caída, en realidad no es tal. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que estos datos son por trimestre y hay cuestiones estacionales. Es decir, de calendario que te distorsionan los datos. Si nosotros cogemos solamente, por ejemplo, los segundos trimestres de cada año, y así nos quitamos de en medio ese factor estacional, lo que tenemos es que la evolución sigue ascendente, sigue hacia arriba. Desde principios de 2022 sigue hacia arriba la tasa de ahorro de las familias españolas. Y en este gráfico, que encima nos podemos ir hacia más atrás, hacia el año 2000, ¿vale? O sea, todo el siglo XXI, resulta que nunca había estado la tasa de ahorro de las familias españolas tan alta, en el 13%, ¿vale? Entonces, aunque aquí se mide con otro tipo de criterio, en realidad la evolución es el mismo, ¿vale? Porque ahí podéis ver que está por encima del 20%, porque no estás teniendo en cuenta las instituciones sin ánimo de lucro y es otra fuente, da igual, la clave es que la tendencia es la misma. Fijaos que antes de la pandemia era raro tener una tasa de ahorro tan elevada como la que tenemos ahora. No es que era raro, es que no ocurrió, al menos durante el siglo XXI. Oye, ¿y eso es mucho en comparación con otros países? La del 13% de los hogares, pues vamos a verlo. Aquí tenéis el gráfico. En España, el 13%, que para España sí es muy alto, como ahí podéis ver, insisto, desde el año 2000 no había tenido una tasa tan elevada, exceptuando la pandemia, que es algo excepcional. Fijaos que aún así está por debajo de la media de la eurozona, por debajo de, que es 15,7%, por debajo de Francia, 17,1%, y por debajo de Alemania, que tiene el 21,2%, que es una locura. Alemania, sabéis que es un país muy caracterizado porque hay mucha tasa de ahorro en las familias, y esto podríamos explicar largo y tendido a qué se debe, pero no es el objetivo de este vídeo. Fijaos que España ha estado siempre por debajo de Italia en esta tasa de ahorro. Italia está ahora mismo en el 11,4, en la línea verde, y ahora está por encima, y esto es algo también anómalo. No porque Italia tenga una más baja de lo normal, que también, aunque ahora está recuperándose, sino sobre todo porque España tiene una más elevada de lo normal. Aquí, si queréis ver el país que menos tasa de ahorro tiene de todas, es
Estados Unidos, con bastante diferencia. Fijaos qué ha pasado. Estados Unidos siempre, los hogares han fundido casi todo lo que ingresan. Esto tiene que ver con su propio modelo de estado del bienestar, con su modelo consumista a tope. Pero es que fijaos qué ha pasado después del año 2021, después de que pasó lo peor de la pandemia. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. ¿Cómo se desploma? Es que está cerca del 3 o 4% la tasa de ahorro de los hogares de Estados Unidos. Es una locura. Es que se gastan casi todo lo que ingresan. Y cuidado, si alguien está pensando en que una tasa de ahorro, porque tiene connotaciones positivas, es algo bueno per se, cuidado. Cuidado porque no tiene por qué ser así. De hecho, ¿qué le pasa a Estados Unidos después de la pandemia? Que está teniendo unas tasas de crecimiento económico tremendas. ¿Vale? Es una cosa muy loca. Eso sí que va como un cohete y no la economía española. Estados Unidos va como un cohete y si queréis saber los motivos los tenéis explicados en un vídeo en mi canal de YouTube. Pero, ¿qué pasa con Alemania? Alemania tiene ahora mismo una tasa de ahorro del 21,2%, que hay alguien que podría pensar, pues esto es bueno, porque están ahorrando mucho, pero la realidad es que Alemania está en recesión. Lleva en recesión bastante tiempo, coqueteando ahí con una recesión importante y en buena medida. También hice un vídeo hablando de ello porque, por si os interesa, pero para que veáis todo esto, que tener una tasa de ahorro elevada no tiene por qué ser necesariamente bueno. Es más, para economías capitalistas basadas en el consumo o el consumismo, suele ser malo, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿de qué depende la tasa de ahorro? Pues muy fácil. Por un lado tenemos los ingresos, ¿no? Cuánto ganamos como hogares y luego cuánto consumimos. Entonces la diferencia es lo que nos va a dar el ahorro y luego calculamos la tasa de ahorro en función de los ingresos. Entonces os pongo aquí este esquema para que vayamos explorando un poco las causas que nos pueden haber hecho cambiar esto, ¿vale? Porque ya sabemos, la tasa de ahorro está más elevada que nunca. Puede ser porque tengamos muchos ingresos ahora o puede ser porque tengamos muy poco consumo. O puede ser porque las dos hayan aumentado, pero sobre todo lo haya hecho más los ingresos, ¿vale? Entonces hay una amplia posibilidades, hay un abanico de posibilidades que tenemos que explorar, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dicen los datos al respecto. Porque ya os decía, lo intuitivo, lo que hemos sufrido todos es una inflación reciente que nos ha costado, nos ha dolido el bolsillo y lo normal es, oye, yo estoy ahorrando menos, simplemente por lo que he vivido, ¿no? Pero ¿qué tenemos aquí con los datos? Fijaos, aquí tenemos la evolución del consumo. Vamos a empezar por el consumo. O sea, el consumo, que es la línea azul para todos los hogares, azul continua, ha aumentado, ¿vale? Ahora estamos gastando más que en el año 2019. O sea, que si tenemos más tasa de ahorro ahora, no es como conjunto de hogares importante, no como tu hogar, no, sino como todos los hogares, es porque, no es porque consumamos menos, porque en realidad consumimos más. Pero claro, ¿qué pasa con el consumo por hogar? Que te sirve igual el consumo medio, esa línea azul discontinua, o también la renta disponible media, ¿no? Pues lo que vemos es, si nos fijamos en la del consumo por hogar, resulta, que es un promedio, resulta que está por debajo de lo que había en el año 2019. Entonces eso significa que cada hogar, realizando el promedio estadístico correspondiente, está ahora consumiendo menos de lo que consumía antes. Y esto, bueno, pues nos puede dar a pensar que, en realidad esto empujaría al alza la tasa de ahorro. Estamos consumiendo menos, ¿vale? Tenemos, sí, muchos gastos precisamente por, han aumentado los precios de los alimentos. Bueno, que tenemos que consumir mucho ahí y lo que hacemos es consumir menos por otro lado. Bajamos el consumo. Eso podría ser una explicación, una hipótesis a barajar. Pero aquí la clave que podemos entender es que si aumenta más el consumo de todos los hogares, la tasa de ahorro tendría que bajar, ¿vale? Tendría que bajar por lo que estoy diciendo, ¿no? La gente preocupada como hogar y consumiendo menos de otras cosas, porque todo se le ha encarecido, pues eso para su hogar vale, pero para el conjunto de hogares lo que ha ocurrido es que se consume más. Insisto en ello porque es importante. ¿Y qué ha pasado con lo otro? Con la renta bruta disponible de los hogares, cogidos en su totalidad como conjunto. Fijaos, ahí lo tenéis. O sea, está más elevada que nunca, con bastante diferencia. Estamos hablando que en el segundo trimestre del año 2024 tenemos un récord absolutamente histórico que ya lo cumplimos, ya tuvimos ese récord en el año anterior, ¿vale? En el segundo trimestre del año anterior. Y esto lo que nos está diciendo es que como colectivo, como hogares, los españoles están cobrando mucho más, están ingresando mucho más. Así que aquí ya tenemos un poco la primera imagen que tenemos que hacernos, ¿no? O tener en la mente. Es, sí, los hogares españoles han aumentado mucho sus ingresos como conjunto, como colectivo,
Y también han aumentado el consumo, pero claro, han aumentado más los ingresos que el consumo. Por eso ahora la tasa de ahorro es más elevada que antes de la pandemia, ¿no? Entonces creo que más o menos se entiende, ya tenemos aquí esta primera visión, ahora vamos a preguntarnos por qué ha ocurrido esto, ¿no? ¿Por qué la renta de los hogares cogidos en conjunto ha aumentado más que lo que ha aumentado el consumo? Teniendo en cuenta que el consumo también ha aumentado por otros muchos motivos que vamos a analizar. Por cierto, aquí os traigo este gráfico extraído del artículo del diario.es y escrito por Miguel Artola y Francisco Melis, que vuelve a poner sobre la mesa una brecha entre fuentes estadísticas, ¿vale? Una discrepancia. Y es que si nosotros, fijaos que yo aquí he dicho, todo lo que ha subido la renta bruta disponible de los hogares en el año 2023 y 2024, que es una barbaridad. Bien, pues eso es según datos del INE, Instituto Nacional de Estadística. Si nosotros, que es la contabilidad nacional, si nosotros acudimos a otro tipo de encuestas, como la encuesta de condiciones de vida, fijaos todo lo que hubiese aumentado, mucho más. Ahí lo tenéis, la línea roja es esa otra fuente estadística que por cierto es bastante más potente y todo apunta a que es más fidedigna con lo que ocurre en la realidad, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente como apunte para que lo tengáis ahí, que si ya con el INE, perdón, con el PIB había un problema que se ha revisado, de hecho ahí tenéis también la revisión de las fuentes para calcular el PIB, la contabilidad nacional, aumentó la renta bruta de los hogares, pero si acudimos a otra fuente estadística resulta que habría aumentado muchísimo más la renta de los hogares. Bueno, como digo, como anécdota, como apunte. Entonces, ¿qué ha pasado con el consumo? Hemos visto que ha aumentado, pero no sé, ¿eso a qué se debe? Quizás la incertidumbre que nos lleva a todo esto de la geopolítica, también algún tipo de crisis inflacionaria que hemos sufrido, la energética, nos podría haber llevado a tener miedo sobre el futuro y decir, voy a consumir menos, ¿vale? Porque no sé lo que me va a deparar en el futuro y quiero tener más ahorro para entonces, ¿no? Pero ya hemos visto que eso no tiene sentido porque el consumo en total ha aumentado. A lo mejor tendría sentido para cada uno de los hogares. Es decir, un hogar dice, oye, yo sí tengo miedo de lo que ocurra en el futuro, pues voy a consumir menos, ¿vale? Eso podría ocurrir. Pero ¿qué pasa? Los datos del CIS, cuando se pregunta por cuáles son las expectativas sobre la economía española, en el año 2023 y 2024 la tendencia es ascendente. O sea, ya hablaremos en otro vídeo de por qué está tan baja en comparación con años anteriores a 2018. Pero aquí la clave es que en el año 2023 y 2024 la gente tiene buenas expectativas sobre el futuro. Así que esto no parece que sea un motivo para reducir el consumo, porque la gente está pensando en verde, está pensando en positivo sobre el futuro, no tiene por qué explicar que reduzcan el consumo, ¿no? Ahora, más pensionistas. Ya sabéis que por la propia evolución demográfica cada vez hay más pensionistas y entonces, oye, los pensionistas están pensando en su futuro porque no saben si les va a quedar suficiente renta para sus últimos años de vida y sobre todo para su familia y todos sus herederos, ¿no? Entonces esto podría también darnos una idea de que los pensionistas están, como son ahora más, pues están ahorrando y eso es lo que podría reducir a la baja el consumo. Pero ya sabemos que no es así, porque el consumo ha aumentado, ¿no? Además, si nosotros vamos a ver cuál es la capacidad de ahorro de los pensionistas, pues vemos que es menor que la de otros colectivos. Este dato en realidad es diferente, es el porcentaje de hogares que ahorran, ¿no? Entonces vemos que el porcentaje dentro de los que son mayores de 65 años es menor. O sea, dentro de todo el colectivo de pensionistas ahorra menos gente, ¿vale? Porque hay pensiones muy bajas, porque hay gente que se lo funde todo y ya está. Pero luego veis que de 30 a 44 años el porcentaje de hogares que ahorra es mayor. Solo te está hablando de porcentaje de hogares, no te está diciendo de cuánto ahorran. Pero bueno, al menos aquí tenemos una imagen de que tampoco parece que sea eso, ¿no? Tampoco parece que haya muchos pensionistas y eso sea lo que explique que haya menos consumo en general, porque además sabemos que hay más consumo, ¿no? Venga, otra hipótesis. Hay más inmigrantes. Ya sabéis, desde el año 2022 España está recibiendo muchos inmigrantes porque hay muchas necesidades de trabajo por hacer y hay mucha gente que quiere realizar ese trabajo y los inmigrantes también tienden a ahorrar muchísimo para enviárselo a su familia de origen, ¿no? En su tierra de origen. Entonces, vámonos de nuevo con este mismo indicador que te habla del porcentaje de hogares que ahorra y oye, los extranjeros, sobre todo los que no son de la Unión Europea, ahorran muy poquito, ¿vale? O mejor dicho, ahorran pocos hogares de todos los que hay, ¿no? Entonces, que seguramente también sea poco, porque si son pocos, en su totalidad pues será menos. Ahí tenéis que solo el 15% más o menos de los hogares extranjeros pueden ahorrar y en cambio para la población española es más del 40%, ¿no? Entonces, no parece tampoco que sea esto. Vámonos con otra hipótesis, la subida de tipos.
Ya sabéis que la subida de tipo de interés, recordad que la tasa de ahorro empieza a aumentar a principios de 2022, que es justo cuando los tipos de interés se empiezan a elevar, y entonces es normal que mucha gente haya dicho, esto habrá tenido que ver, aunque en realidad, claro, si uno lo piensa, dice, habrá tenido que ver en sentido contrario, ¿no? Porque la subida de tipo lo que hace es encarecer las hipotecas, tipo de interés variable, cualquier otro tipo de préstamo fijado, un tipo de interés variable, y eso lo que hace es elevar el consumo, elevar el gasto que tienes que hacer, ¿no? Por eso he puesto dos flechas, porque esta subida de tipo afecta al consumo, como os estoy diciendo, aumenta el consumo, o sea que eso no estaría explicando que aumente la tasa de ahorro, sino que en todo caso la empujaría abajo, pero es que también explica los ingresos, porque os recuerdo que hay mucha gente que cobra en función de activos financieros que tienen su renta variable. Entonces, si aumentan los tipos de interés, esta gente va a cobrar más por acciones, por bonos, por todo tipo, como os digo, de activos financieros, ¿no? Entonces hay dos flechas, una que te ayudaría a explicar que hay más ingresos y otra que hay más consumo. Entonces, bueno, es difícil poder saber de qué forma ha afectado esto a la tasa de ahorro de los españoles, pero aquí podemos con este indicador pues hacernos una idea de que desde luego hay una diferencia entre los ricos y los pobres, ¿no? O entre los más adinerados y los menos adinerados. Porque aquí tenéis las expectativas de ahorro por nivel de renta y fijaos, la brecha tan tremenda que siempre ha habido, pero sobre todo lo que se ha generado después de la pandemia. Ahí lo tenéis. La línea azul es para el cuartil más rico, es decir, el 25% más rico de la población española. Y el cuartil menos rico, el 25% más pobre, es la línea roja. Entonces la brecha se disparó. Ahora se ha reducido un poquito, pero sigue siendo muy elevada. Y esto nos puede dar a pensar que, por un lado, la inflación ha mejorado mucho, ¿vale? Porque eso ocurre en 2021, ha mejorado mucho los ingresos del cuartil más rico, y por otro lado también que los tipos de interés hayan aumentado esos mismos ingresos a esta población. Ya sabéis que los tipos de interés como una especie de renta básica para ricos, lo he dicho muchas veces, se dice mucho en la teoría monetaria moderna, Warren Mosler lo utiliza mucho. Unos tipos de interés, elevar tipos de interés es renta básica para ricos y hacerle la vida más difícil a los menos ricos, ¿no? Entonces, bueno, eso está por ahí. Tampoco parece que eso sea lo que haya explicado una tasa de ahorro tan elevada, porque, bueno, el cuartil más rico habrá aumentado mucho su tasa de ahorro, pero sigue siendo un 25% de la población. Tiene que haber algo más, aunque esto puede ayudar a explicar la evolución, ¿no? Y que sí, quizás explique algo el aumento de la tasa de ahorro, aunque sea de los hogares más ricos, lo cual desde luego no es una buena noticia. Pero tenemos más hipótesis. A ver, España últimamente está cobrando mucho y recibiendo como economía dinero de fuera por el turismo y también por la venta de bienes y servicios que ofrecen el extranjero. Entonces esos son más ingresos que recauda la economía española, que de alguna forma acabarán en los hogares españoles, ¿no? Entonces son más ingresos del exterior que incrementan los ingresos de los hogares. Entonces vamos a ver los datos y efectivamente, tenemos un saldo por cuenta corriente históricamente alto, ¿vale? Ahí lo tenéis, está por encima de cualquier otro nivel que hayamos registrado anteriormente, por esto que os estoy diciendo, sobre todo turismo, muy buenos exportando, y estos son muchos ingresos que vienen de fuera y que acaban en los bolsillos de los hogares, en su totalidad, ¿vale? Luego habría que ver si son los hogares más ricos, los más pobres, etcétera, etcétera, pero en su conjunto, los hogares están cobrando más porque viene dinero de fuera, ¿vale? Entonces, este factor a mí sí me cuadra más. A mí sí me parece más lógico. Porque, oye, esto sí afecta a la totalidad de los hogares y ayudaría a explicar por qué ha aumentado su tasa de ahorro. Pero hay más hipótesis a tener en cuenta aquí, más variables a analizar, y está la del gasto público. El gasto público, que la gente tiende a demonizarlo, pero si lo pensáis, cada euro de gasto público es un euro de ingreso privado. Porque si hay una administración pública, un ayuntamiento, comunidad autónoma o el Estado o la Seguridad Social gastando, alguien lo tiene que ingresar, ¿vale? Entonces, incluso aunque sea déficit público, más que ingreso, porque el déficit público también eleva el ahorro privado. Un euro de déficit público, por contabilidad pura y dura, esto es matemáticas, no se puede refutar, eleva en un euro el ahorro privado. Entonces, si hay más gasto público, también habrá más ahorro por parte del sector privado, y esto lo podemos ver con este magnífico gráfico también extraído de ese mismo artículo de eldiario.es que os decía antes, ¿no? Fijaos, las prestaciones sociales, que es el gasto público más importante o de los más importantes del Estado, es la barra amarilla. Y está ordenada la población por niveles de renta por deciles, o sea que de izquierda a derecha, de menor a mayor renta, y tenemos que el 10% de la población española recibe un montón, ¿vale?, de prestaciones sociales. Eso es gasto público,
concretamente es sobre todo ingreso mínimo vital y otro tipo de rentas mínimas y de ayuda, ¿no? Luego veis ahí que por deciles pues va aumentando, a veces va bajando. No entiendo muy bien por qué el sexto decil tiene tantísimas prestaciones sociales. Habría que investigarlo, ¿vale? No sé si por las pensiones o qué, pero porque las pensiones también están incluidas aquí, recordadlo. Entonces, oye, es que todo esto ha aumentado. Todo esto ha aumentado, es una comparación con lo que ocurría antes de la pandemia. Entonces estamos viendo cómo los hogares están teniendo mucha más renta, aunque sea por también tener salarios, como ahí podéis ver, y poner rentas de autónomos y alquileres. Por cierto, los alquileres siempre, sobre todo, escorados a la parte más adinerada de la población. También están las prestaciones sociales, que es la barra amarilla. O sea que el Estado está gastando ahora más que antes de la pandemia, lo cual eleva al alza la tasa de ahorro de los hogares. Y fijaos, conjuntamente con esto que os digo de los salarios, esas barras azules que veis ahí, pues tenemos la última de las hipótesis o variables que vamos a poner aquí a analizar, ¿no? En cuestión. Y es que hay más empleo y además se paga mejor, ¿vale? Se paga mejor porque se ha aumentado el salario mínimo, también porque la reforma laboral ha hecho más estable muchos contratos temporales, ¿vale? Y eso lo podemos ver con esta evolución de la masa salarial. Ahí podéis ver la remuneración total de asalariado de todos los asalariados, ¿vale? Porque sí, alguien estará pensando, oye, yo estoy cobrando menos porque me han aumentado los precios más de lo que ha aumentado mi salario. Sí, eso es cierto, a mí también me ha pasado, pero cuidado porque estamos hablando del total de hogares. Entonces, claro, yo ahora soy un poco más pobre, mi salario es menor, pero como somos más gente trabajando que antes estaba desempleada, cuando tú lo sumas todo, es mayor masa salarial. Hay más dinero, hay más ingresos, porque antes había gente que no cobraba nada. Entonces, fijaos, la masa salarial aumentó mucho a partir del año 2022, que tiene que ver sobre todo con la recuperación económica y sobre todo también, o muy a tener en cuenta, la reforma laboral. Por eso este gráfico que os traía aquí te está diciendo, oye, que la inmensa mayor parte de las familias, excepto el primer cuartil, primer decil que no trabaja, es por los salarios. Los salarios han aumentado por el salario mínimo interprofesional que se ha aumentado y también por la reforma laboral y sobre todo también porque hay mucha más gente trabajando, ¿vale? Entonces, si nos vamos ahora aquí ya para terminar y sacar nuestras propias conclusiones, podemos al menos decir de forma tentativa que son esos primeros variables que os he puesto en el gráfico, es decir, los últimos que he comentado, los que más lo explican, al menos desde mi punto de vista. Primero, más empleo, hay más gente trabajando y encima con mejores condiciones laborales. Eso ayuda a explicar que haya más renta en general, aunque muchos hogares, la mayoría, hayamos perdido capacidad económica, porque ahora somos más, así de sencillo. También más gasto público, recordad, la pandemia, mucho gasto público, el ingreso mínimo vital, luego ayudas para combatir la inflación, por la crisis energética, o sea, es que ha sido un no parar desde el 2020. Los estados, no solo el de España, pero el de España también y muchos, gastando mucho dinero que acaba en las cuentas de las personas beneficiarias. Y luego encima más dinero que llega del exterior, por turismo, por ventas de bienes y servicios. Tenemos la subida de tipo, gente ingresando mucho por alquileres, pero eso no nos vale porque lo pagan otros. O sea, lo que ganan unos lo estarán perdiendo otros, entonces no nos vale tanto. La subida de tipo, sí, algo ahí. Y luego los demás inmigrantes, más pensionistas, incertidumbre, desde luego no me cuadra a mí, no me encaja tanto. Así que yo concluiría que la tasa de ahorro de los hogares españoles está más elevada que nunca, sobre todo porque hay más empleo, mejor pagado, también porque el Estado está gastando más, sobre todo en prestaciones sociales, y también porque está llegando mucho más dinero del exterior. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.